Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos arrancando este ciclo llamado Matriz Productiva. Yo soy Quique Lipol y me acompaña Juanpi Fernández Funes, charlando de algunas cositas vinculadas a temas de desarrollo económico, empleo, políticas públicas y otras cuestiones que tienen que ver con la matriz federal de la economía eh, y la proyección en el largo plazo. Así que sin más, le voy a dar a Juanpi para que presente a nuestro primer invitado, que es un crack. Bueno, gracias a todos. Hoy tenemos el primer episodio. Hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar del trabajo, pero el trabajo, como a mí me gusta decirlo, no como una estadística, como un dato, sino como el trabajo como factor de ordenador social, como factor de ordenador de la familia y también como el trabajo como un sentimiento de progreso y de crecimiento. Eh, Hoy tenemos un invitado muy especial, como decía, que principalmente es un amigo, pero a la vez fue diputado nacional, él es economista, fue ministro de Trabajo, bueno, tiene una gran trayectoria en el ramo de políticas públicas, en el vínculo con el sector privado y el sector productivo. Así que bueno, le damos la bienvenida y agradecemos por venir a Jorge Triaca. Gracias Juanpi, gracias Quique por la invitación y bueno, que tengan muchos éxitos y que como este episodio haya mucho más. Y la verdad, felicitarlos porque se preocupan por temas que muchas veces parecen obvios o parecen que hay suficiente debate, pero me parece que es importante tratar de reforzar, generar conocimiento, generar experiencia y ver de qué manera podemos construir consensos para darle más oportunidades a los argentinos, ¿no? Bueno, gracias Jorge. Y bueno, ahora para arrancar la idea es que nos cuentes un poco de vos, contanos, bueno, quién sos, dónde creciste. Mirá, yo nací en el año 74 en una familia que somos 6 hermanos. Mi papá era dirigente sindical, participaba en el gremio de los plásticos, fue secretario adjunto del gremio. Mi mamá fue docente y obstetra y vivimos siempre con mi abuela Elvira, que le decíamos Marieta, pero vivió siempre con nosotros. Pero siempre fue una familia donde pasaban muchas cosas, digamos, o sea, donde lo que para otros era atípico, para nosotros era normal. La exposición política y pública de mi papá, como dirigente sindical, como dirigente político, eh, el momento en que lo metieron preso en el 76, después del golpe de Estado, la incertidumbre que eso generó en mi familia. Fueron momentos donde uno va nutriendo su vida de cosas que quizá para los demás no lo son, no son normales, pero se fueron normalizando. Hablar de la política, hablar de las cuestiones del mundo del trabajo, del mundo sindical, era como el día a día, el día de la mesa, saber lo que pasaba en lo cotidiano era algo habitual que sucedía en casa. Entonces, eso también se sumó con una situación particular. A los 9 años tuve un accidente viajando a Bariloche con mi familia, me lesioné la espalda y me presionó la médula y a partir de eso tuve que transitar mi vida en una silla de ruedas y que más allá de las dificultades siento que pude hacer y pude realizarme de la manera que quise, con dificultades a veces, más en algunos momentos de mi vida, con más capacidad de poder resolver cosas en otro, pero siempre con vocación de hacer de la vida algo que valga la pena, de sacarle provecho, de disfrutarla, de también transmitir esa experiencia positiva más allá de las dificultades. Y bueno, y así lo hice, me pude recibir primero como bachiller, después me recibí como economista en la Universidad de San Andrés, estudié, hice un posgrado, también me puse de novio, tuve desencuentros amorosos, como los puede tener cualquiera, hasta que un día me casé, tuve 2 hijas, que son Rosario y Esmeralda, una tiene 18 y otra 15, que como todo padre es baboso, vivo pendiente de ellas y de la transición de su adolescencia y ahora empieza la más grande de la universidad y bueno, y estar cerca de ellas para mí es muy importante, pero también de la cosa vocacional que uno siente, más allá
de la profesión como economista, que es la política, que es ser partícipe de las cosas que cambian la realidad de los argentinos, y eso me llevó desde dirigir una fundación como la Fundación Pensar, que fue uno de los think tanks del espacio de centro hacia la derecha de la Argentina, que fue el PRO, y después también participamos en conjunto en Junto por el Cambio. Fui diputado nacional durante 6 años y en momentos muy críticos de la Argentina, porque eran momentos de un debate muy tenso y muy difícil, desde el conflicto con el campo, pasando por la estatización de YPF, hasta temas de mucha volatilidad como el acuerdo con Irán, digamos. Entonces, digo, esas tensiones las viví en la Cámara de Diputados, y después me tocó ser ministro de Trabajo, que comparado con esas tensiones eran niños, así que... Che, ahí, bueno, nada, cubriste un montón, la verdad que súper claro. Preguntarte un poco cómo fue ese acercamiento al PRO y a Cambiemos. ¿Dónde nace? Bueno, ¿Cómo llegás? yo te digo que la crisis del año 2001 a mí me generó como muchos... Yo venía... Mi formación, mi vida tenía que ver con una vida cercana al peronismo. Mi viejo había sido dirigente del peronismo, con mucha valoración por el presidente Menem y por la transformación que el presidente Menem había hecho en la Argentina. De hecho, él fue ministro de Trabajo ahí, participó después manejando Somisa en ese momento, que después se privatizó. Pero él era un tipo que creía que la Argentina requería una transformación, y eso lo inculcó. La crisis del 2001 me hizo ver a mí dos partidos centrales, tanto el radicalismo como el peronismo, que se vaciaban de una idea de transformación. Se transformaban más en espacios de discusión para conseguir el poder que para transformar la realidad. Y al mismo momento que pasó eso, lo empecé a escuchar a Mauricio, y con amigos en común, un día le digo, ¿por qué no organizamos una comida con 20, 30 jóvenes como yo, que teníamos el mismo interés? La crisis del 2001 despertó mucho interés en los jóvenes para meterse, involucrarse, participar, no quedarse de brazos cruzados. Y así lo hice, y sentí que era un tipo que, lo mismo, más allá de que soy de Vélez y que nada tengo que ver con Boca, salvo haberles aportado a Bianchi, al Pepe Basualdo y algunos otros, y al Nada más y nada menos, ¿no? más. Digo, pero más allá de eso, digamos, mi vocación tenía que ver con esa idea de transformación, que se dio, por suerte, primero en la Ciudad de Buenos Aires, que mostró que se podía transformar la realidad, y que nos dio también la oportunidad de hacerlo a nivel nacional, no solo en el país, sino que ahí nos conocimos con Juanpi en la provincia de Buenos Aires, que creo que también se hizo un trabajo muy fuerte, a pesar de las grandes dificultades que había, porque no hay que dejar de conocer que la realidad de ese momento era muy distinta a la que fue ahora, muy distinta a la pospandemia, muy distinta del requerimiento que la sociedad estaba planteando. Y bueno, yo creo que se hizo un muy buen trabajo, se avanzó en muchas cosas, en otras, por supuesto, que hay críticas y hay elementos pendientes, pero yo soy de los que cree que la Argentina se cambia a fuerza de repetición, no se cambia de un día para el otro, sino que tiene que entrar uno, empujar un poco, muchas cosas va a poder resolver, otras no tanto, entra otro, que sigue en un camino, digamos, en una orientación, más allá que pueda tener matices. Por eso creo que, por ejemplo, hoy hay que apoyar algunas de las cuestiones que trata de cambiar el presidente Milei, pero también pensar en el post-mileísmo, digamos, o sea, qué es lo que va a ser el que viene después. A mí me preocupa mucho más, y se nota que también a los inversores les preocupa mucho más qué va a ser el que viene después, ¿no? Entonces, la alternancia también, Jorge. Exactamente. Digamos, ¿qué pasa el día que pierda? Mirá, en algún momento va a perder. Exactamente. Entonces me parece que esas cuestiones nos obligan, digamos, a trabajar mucho más todo aquello que tiene que ver con establecer un norte, definir una forma de trabajo, buscar esos consensos, pero esos consensos no son tirando gente por la ventana, esos consensos no son sin perder la sensibilidad de lo que hace falta entender, que la Argentina tiene que transitar al ritmo de lo que, sobre todo los que tienen más dificultades pueden, digamos, o sea, porque si dejamos gente afuera, si no le damos oportunidades a todos, de nada sirve, ¿no? Ahí una pregunta que tiene que ver con tu vocación, que claramente despertada en gran parte por tu padre. Me imagino vos recorriendo los pasillos del ministerio cuando era chico, y cómo fue volver a ese ministerio ya como ministro,
¿Y cuál fue tu agenda en ese momento? Digo, porque mucha de la agenda tuya creo que es una agenda que hoy se continúa y que hoy por ahí se pudo plasmar como el Sí. tema de la reforma laboral que vamos a hablar ahora un ratito. Mirá, a ver, primero de todo, hay cuestiones que tienen que ver con un ámbito que me resultaba natural, es decir, no solo por la presencia del ministerio o el edificio del ministerio, pero mucha de la gente que estaba ahí o con la que yo tenía que trabajar, dirigentes sindicales, dirigentes empresarios, abogados, laboralistas, funcionarios, etcétera, los conocía desde muy chico, ¿entendés? Entonces, lo primero de todo es que había como un grado de confianza de la buena leche, digamos. O sea, mira, acá yo vengo a tratar de ayudar en la transformación. No vengo en una actitud persecutoria personal de nadie porque no lo creo. De hecho, he tenido conflictos con muchos dirigentes sindicales, pero siempre en términos de la tarea que nos tocaba, nunca en términos personales. Algún dirigente por ahí ha hecho alguna cuestión personal, y yo la desestimo porque no creo que las cosas en estos términos sean personales. Creo que son que uno representa una función, otro representa otro, y que es desde esos lugares donde tiene que estar el espacio de debate y demás, pero no más allá de eso. Y bueno, y eso ha sido el trabajo que yo he intentado hacer. Asimismo, obviamente que hay una cuestión muy simbólica de mi viejo había fallecido algunos años antes, obviamente que tiene que ver con un simbolismo y una emoción por también una rareza, porque no es habitual que un padre, un hijo ocupen una misma función de ese nivel de relevancia. De hecho, creo que cuando salió la designación buscaban casos y era muy difícil encontrar casos parecidos, digamos, o sea... Pero bueno, creo que hicimos un trabajo razonable, dimos espacio de debate a temas centrales, propusimos una reforma que por suerte hoy es el esqueleto de la reforma que salió, con algunas diferencias, pero en ese contexto hemos podido construir un consenso que era muy significativo. Después, como siempre, las circunstancias hicieron que no se pueda tratar. En el medio vino el tratamiento de la reforma previsional y las tensiones políticas que eso generó nos impidió avanzar en otra agenda. Pero yo creo que se hizo un trabajo muy razonable en ese sentido y sobre todo que fue valioso para lo que vino después, ¿no? Che, Jorge, ahí ya nos vamos a meter en la reforma laboral actual, pero preguntarte un poquito en el rol de ministro, ¿qué era lo que más tiempo te llevaba? O sea, uno piensa en un ministro que es un cargo técnico, pero es un cargo político. Entonces, ¿desde qué óptica se trabaja para pensar una política de largo plazo, esto que estábamos hablando antes? Mira, nosotros como gabinete hacíamos un esfuerzo muy grande en la tarea de coordinación, es decir, de tener todos alineados los mismos objetivos. El presidente Macri me pedía a mí, en términos particulares, integrando el gabinete económico, el gabinete social y también las acciones políticas, digamos, yo tenía mucha participación en reuniones que se hacían con cierta habitualidad, habitualmente con la presencia del presidente, pero también con o el jefe de gabinete o los distintos ministros. Y ahí se coordinaba mucho la tarea, se coordinaba las acciones que se iban a hacer. Eso ocupaba, te diría, para ponerlo en el calendario de una semana, ocupaba por ahí el 20% del tiempo. Después había una tarea que era una tarea donde uno tenía que saber delegar en su equipo, que era la tarea de llevar las audiencias, de ir mirando los temas, ver los elementos de conflictividad, mirar los procesos del calendario de las negociaciones colectivas, tanto en sectores paritarios como la propuesta que hacíamos, Juanpi fue testigo de eso, de todas las reformas de las mesas de productividad. Es decir, nosotros le proponíamos no solamente vamos a discutir la paritaria, el salario, etcétera, etcétera, sino vamos a discutir las condiciones adentro de los convenios colectivos de trabajo. ¿Por qué? Porque como ahora se demostró después con esta ley, muchos convenios estaban vetustos, muchos convenios tenían categorías que estaban oxidadas ya en el tiempo. Hoy estamos acá en un estudio que hay una persona que lo puede manejar el conjunto de las cuestiones técnicas. Antes, en un estudio de televisión, por ahí necesitabas 8 o 10 personas, digamos, y cuando la tecnología impacta, tenés que tener la capacidad para ir haciendo esas modificaciones. Y todo eso fueron espacios de debate, de construcción, donde el equipo, Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Empleo, la Secretaría de Seguridad Social, trabajaban en función de ir generando todos esos cambios. Se avanzó muchísimo, se hicieron mucha tarea de contención a través de audiencias, o sea, nosotros pasábamos de
8, 10, 12 audiencias diarias a 40, 45 audiencias diarias. ¿Por qué? Porque había que contener, había que evitar que se lleguen a procesos de huelga y demás o de paros. ¿Por qué? Porque para nosotros evitar eso era ganar en competitividad, era ganar en un día más de productividad. Un día de paro es un día menos de productividad, de desarrollo de ingresos y oportunidades. Entonces, por lo menos por parte nuestra, que éramos muchas veces y teníamos claro que éramos el rol de árbitro en la discusión, lo hacíamos con mucho criterio y con mucha certeza de que eso era la función que teníamos que cumplir. Y después, por supuesto, la agenda de la seguridad social, el trabajo en conjunto con el ANSES, la agenda de empleo y todo lo que tenía que ver con la tarea formativa, que yo creo que la Argentina tiene que hacer mucho más todavía en eso, no solo en el sistema educativo, sino en el sistema de formación profesional. Pensá vos que hoy cualquiera de nuestros hijos en su vida laboral va a tener que terminar su escuela, por ahí iniciar un terciario universitario, pero después seguramente a lo largo de su vida va a tener que volver a capacitarse. En la vida de las personas que van a llegar casi a los 100 años, porque se le va a extender la expectativa de vida con las innovaciones tecnológicas, van a tener que volver a capacitarse, porque lo que hoy conocen probablemente dentro de unos años requiera otras habilidades, otros talentos, otras cuestiones. Y ahí yo creo que hay que poner un foco y hay que poner una mirada, sobre todo cuando se habla de modernización, ¿no? Sí, veníamos hablando un poco de ese tema también. Sí, ahí un poco entender que esta reforma que se aprobó y que bueno, que por ahí no tuvo tanto debate o por ahí no se conoce, entonces está bueno también estos ámbitos para dar a conocer qué es lo que cambia o qué va a cambiar, es cuáles crees que son los puntos más importantes y cómo eso va a favorecer realmente tanto al empleador como a los empleados, ¿no? Digo, a alguien que está buscando trabajo, ¿no? Bueno, mirá, a ver, yo trataría de dividirla en tres áreas grandes, digamos, ¿no? Un área tiene que ver con la ley de contrato de trabajo, la parte que tiene que ver con el derecho individual del trabajador. En esa te diría que por supuesto hubo mucha charlatanería tratando de generar temor y miedos y demás, pero básicamente lo que hizo esa parte es dar una definición muy clara, muy taxativa de qué involucra cada una de las cosas en el marco de la ley de contrato de trabajo. ¿Qué es la definición de trabajo? ¿Qué involucra el salario? ¿Qué cosas no? ¿Cómo se compone la indemnización? ¿Qué es lo que incluye en la indemnización? ¿Cómo se puede negociar las vacaciones? La existencia de un banco de horas para poder negociar un banco de horas. Es decir, criterios que la realidad los imponía. No es que no había banco de horas, sí existía. Lo que pasa es que eso le daba un agujero legal para que después se transforme en un proceso litigioso. Se podía fragmentar las vacaciones, de hecho mucha gente fragmentaba las vacaciones, pero eso después generaba un agujero legal que generaba un marco litigioso. Bueno, esto fue a resolver estas cuestiones. Le dice a los jueces con mucha claridad qué tasa de interés tiene que aplicar, establece criterios para uniformar, digamos, el tratamiento en el ámbito judicial, sigue el lineamiento de la Corte. Por supuesto que todos estos temas serán disputados después judicialmente. No alcanza con la ley. Se ejecuta y después la justicia evalúa si es constitucional, no es constitucional, si corresponde o no corresponde. Pero digo, ese capítulo de la ley para mí es el más aclaratorio. ¿Qué espero de ese capítulo de la ley? Que baje la litigiosidad en la Argentina, que haya una aceleración en el proceso de la entrada y salida de trabajadores del sector privado, sobre todo el sector privado formal, que no mueve el número desde hace 15 años, 6.200.000 trabajadores, más o menos, más o menos, pero sigue lo mismo. 6.300.000, 6.100.000, pero no se agregan nuevos trabajadores. Entonces, esto para mí es una noticia positiva. Después hay un segundo capítulo, Juanpi, que tiene que ver con las cuestiones colectivas, que ahí yo lo agarro un poquito más con pinzas. ¿Por qué? Porque hay buenas intenciones, pero en algunas cosas yo creo que se desnivela la relación trabajador y empleador y que eso puede generar un espacio para el cuestionamiento judicial, digamos, ¿entendés? O sea, y tenemos que tener claro, una ley no modifica la Constitución, entonces mientras tengas el marco de la Constitución, el 14 bis, etcétera, etcétera, y vamos a ver qué interpretan los jueces sobre estas cosas. Y ahí hay algunas cuestiones, la ultraactividad, la caída de la ultraactividad. Establece la nueva ley que a partir de la denuncia de alguna de las partes se puede plantear las modificaciones obligacionales de un convenio colectivo. Bueno, esto
la justicia lo puede ver, si lo dejas desprotegido de algún derecho, puede mirarlo como que lo estás dejando desprotegido. Entonces, yo en la redacción creo que hubiese sido un poquito más, Más preciso, consciente, más preciso, etcétera, etcétera, de la misma manera que en la prelación de los convenios, que es otro de los temas, si el convenio por empresa va por encima del convenio por actividad o el convenio por región. ¿Es una buena novedad? Sí, es una buena novedad que exista la posibilidad de hacerlo. Ya existía alguna posibilidad, pero la prelación lo define este criterio. Ahora, también hay que mirar la realidad de lo que pasa en el ámbito del trabajo. Es decir, está escrito desde, creo, una mirada más académica que realista, digamos. Es decir, ¿por qué? Porque cuando mirás la realidad de algunos sectores productivos y ves el caso de FATE, o vamos hacia el pasado y ves el caso de Kraft, o de Donnelley, o de PepsiCo, o de cuantas otras, que muchas veces agrupaciones internas dentro de un establecimiento generaban condiciones de trabajo y aceleraban los conflictos de una manera que muchas de esas empresas terminaron retirando las inversiones y cerrando en esos lugares y yéndose a otros lugares. Y eso afectó al conjunto de los trabajadores, digamos. O sea, cuando se ideologiza la representación gremial, termina pasando alguna de estas cuestiones. Y por eso también es mi crítica, no solo a la CGT, sino también a las organizaciones de izquierda, que también se piensan que el proceso productivo es un campo de batalla, digamos. Me parece que hay que ser consciente de no solo que hay que generar oportunidades de empleo, sino generar también el desarrollo de inversiones nuevas para poder absorber un montón de trabajadores que hoy están en la informalidad. ¿No crees que faltó algo de consenso también? Yo creo que primero, por ahí deberían haber habido otras voces que se debería haber escuchado, pero también entiendo la necesidad política del gobierno. El gobierno necesitaba sacar la ley y bueno, sacó lo que pudo sacar. De hecho, aceptó más de 40 y pico de modificaciones del proyecto original, digamos. O sea, y en muchas, digamos, el sindicalismo que sentía que tenía la soga al cuello se aflojó la soga, digamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las obras sociales Sí, la cuota solidaria. o la cuota solidaria, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Entonces, bueno, ¿son avances? Sí, son avances. ¿Van hacia el lado correcto? Van hacia el lado correcto. ¿Es condición suficiente para que la economía crezca y haya más trabajo? No. ¿Es condición necesaria? No suficiente, digamos. O sea, con esto avanzamos. El día que haya un marco tributario, el día que la tasa de interés nos permita financiar proyectos productivos, el día que tengamos alineados los factores de producción y la infraestructura suficiente, bueno, ese día seguro que la Argentina con esta ley va a mejorar mucho que en comparación con la ley pasada. Ahora, también lo digo, tenemos que hablar de modernización. Esta ley, Claro. el título de modernización, pero salvo el tema de plataformas, no vi nada que hable sobre cómo encaramos los próximos desafíos que va a tener el trabajo en el mundo y en la Argentina. Sí, como que el mundo del trabajo avanza mucho más rápido de lo que nosotros podemos llegar a pensar las leyes. Definitivamente, definitivamente. Los nuevos empleos, ¿no? También es un Sí, poco lo no, que... y vos pensás algunas cosas. Por ejemplo, se trató de economías de plataformas. Pero todo lo que tiene que ver con la distribución de servicios en la economía de servicios, los algoritmos, cómo se trabaja la distribución de algoritmos, tanto como consumidores como trabajadores. O sea, bueno, ese tipo de cosas que son los verdaderos desafíos que hoy tienen otros lugares del mundo no estaba. El tema de billeteras virtuales, algo tan obvio como el tema de las billeteras virtuales, que el 80% de los trabajadores hoy tienen una billetera virtual y que no puedas recibir el salario en la billetera virtual, bueno, parece que en vez de hablar de modernización estaban restándole la modernización a esto, ¿no? Sí, ahí me gustaría consultarte por vos sos economista, ¿no? Entonces digo, ¿qué onda con el shock de importaciones sobre la economía respecto del momento en el que avanza la reforma laboral? Lo que quiero preguntarte es si no puede haber un riesgo demasiado grande que porque hay una recesión producto de una política que no tiene que ver con la reforma laboral, no se perciba como que es un retroceso la misma reforma laboral. Es más una pregunta vinculada. Sí. Mirá, a ver, es una cuestión de perspectiva política. A ver, yo creo que en la Argentina, en general, los empresarios tienen una gimnasia para hacer cambios muy superior a la que tiene cualquier gobierno, digamos. O sea, Sí. el gobierno se propone un cambio, los empresarios ya la vieron Ya, venir adelante. 20 veces antes. Entonces, ¿cómo se cambian el sombrero del proceso productivo al importador? Lo hacen a una velocidad extraordinaria. Ahora, obviamente que en el medio no es lo mismo tener una línea de producción que tener un galpón para importar, digamos. O sea,
pero también cuando efectivamente bajas costos, ¿entendés? O sea, cuando el impacto de las importaciones, por ejemplo, en este caso, importaciones que vienen de China y de otros países, bajan costos, bueno, eso habilita que haya recursos que se puedan usar para otros procesos productivos. En esa mirada, yo comparto la acción del gobierno. Ahora, no me da lo mismo habilitar importaciones que son estratégicas, como pueden ser sectores vinculados a la infraestructura o al desarrollo energético o al impacto que tenga que ver la industria del acero, sobre todo cuando te transformas en un elemento muy dependiente, digamos. Miren lo que pasa con Europa por haber dicho, bueno, yo le compro solo a Rusia y mirá, de repente se peleó con Ucrania y los alemanes tuvieron que volver al sistema de desarrollo energético nuclear y ahora por suerte nos van a comprar GNL a nosotros, o sea, pero digo, las cuestiones cuando uno las mira desde perspectiva estratégica tiene que ser un poco más maduro y yo creo que en esto el gobierno ha pecado de alguna inmadurez, digamos, o sea, de pensar que, bueno, esto como la motosierra, bueno, corto y listo. Y hay cosas que no, ¿viste? Hay cosas que tenés que ser más Bisturí. preciso, más un bisturí, más inteligente, porque por ahí te estás tirando un tiro en los pies. Entonces, todo lo que nos impida recuperarnos con más velocidad, darnos más oportunidades y todo lo demás, me parece una tontería no hacerlo, digamos. Entonces, creo que en ese sentido hay una mirada. Ahora, también siento que si no está esta reforma laboral, cualquier alternativa de crecimiento va a costar más. Es decir, que vos tengas un sistema previsible en términos de las relaciones del trabajo va a ayudar. Puede ser que no sea el momento de las inversiones como uno lo quisiera, la lluvia de inversiones, porque la economía no lo está brindando, la incertidumbre del mundo, la tasa de interés, la incertidumbre política que pueda generar este gobierno. Puede ser, pero en el momento que eso cambie, que las expectativas cambien para bien o que generen ese, bueno, ahora sí pongo la plata e invierto, bueno, con este modelo laboral creo que va a ser mejor que con lo que existía antes de hoy. Ahora, con respecto a eso y las inversiones, bueno, claramente el modelo, se supone este gobierno está claro, ¿no? Va hacia lo extractivo, o sea, energía, minería, obviamente agroindustria, y servicios, ¿no? Pero en base a eso, digo, se van a perder un montón de puestos de trabajo en otros lados y de alguna manera se incentiva, se quiere una reconversión hacia esos nuevos inversiones, esos nuevos perfiles que se van a generar. ¿Crees que esa reconversión es posible? Y ahí yo me acuerdo de cuando estábamos en el gobierno de Cambiemos, que teníamos el plan de Programa Nacional de Reconversión Productiva, que lo que buscaba era un programa que en la teoría estaba muy bueno, digo, financiado por no me acuerdo si era Banco Mundial o BID, pero era muy tailor-made, era encontrarle el novio a la... Me acuerdo eran los despedidos de, creo que era Lenovo, una de las fábricas que cerraba en Vicente Vicente López, López, sí. y lo queríamos meter en Visuar, que abría en Cañuelas. Digo, primero ya tenías una barrera geográfica, ¿no? De distancia. Pero después, gente que por ahí no eran perfiles tan reconvertibles. Pero la pregunta es, ¿crees que puede volver a haber una nueva migración hacia esos empleos? Digo, en los 70 la gente se fue a trabajar, los 50 se fue a trabajar al petróleo de Buenos Aires. Digo, ¿crees Bueno, que se pueden ir a trabajar a minería? lo que sí creo que lo que tenés que plantearte es, bueno, nosotros somos competitivos en esos sectores. Producimos energía, producimos minerales, producimos toda la cadena agroalimentaria, etcétera, etcétera. Ahora, ¿le podemos agregar valor o no? La energía que tenemos nos puede agregar valor para la producción de aluminio, por ejemplo, ¿tenés? O sea, ya que tenemos una energía que en términos relativos va a ser más barata. Nuestra capacidad de la cadena agroalimentaria y la generación de proteínas que tenemos. Bueno, si le ponemos diseño, si le ponemos tecnología, si le ponemos impacto en el comercio y demás, nos habilita a tener una cadena agroalimentaria inteligente, sobre todo para los conurbanos, donde, por ejemplo, el conurbano de la ciudad de Buenos Aires o el de Rosario o el de Córdoba pongan su foco de desarrollo sobre eso y entonces en vez de producir por ahí línea blanca de heladeras bueno, por ahí tenemos que focalizarnos en más empresas que generen productos de alimentación para en el intercambio con países asiáticos ofrecer nuestros productos de alimentos o nuestras proteínas o lo que sea. Bueno, todo eso es una mirada de matriz inteligente, digamos, de discusión inteligente. Ahora, yo creo que el Estado tiene que brindar seguridades básicas.
la educación, la justicia y demás. Cuando nos vamos muy a lo micro y queremos compensar la situación de cada uno, ahí se nos va a complicar porque terminamos armando un estado de elefante para resolver, para matar una mosquita, ¿viste? Y me parece que eso no son los problemas que podemos encarar ni las prioridades que podemos asumir hoy. Pero eso significa que tenemos que hacer otras cuestiones. Tener un Estado equilibrado, sí. Bajar los impuestos para que el equilibrio de ese Estado no le pese tanto al sistema productivo, sí. Pensar nuestro sistema previsional hacia el futuro, porque es uno de los desafíos que tenemos, sobre todo si los cargamos en los impuestos al trabajo, también, digo, esas son las cuestiones donde tendríamos que estar debatiendo y no tanto en esta cosa más alejada de la realidad de los argentinos. Hoy los argentinos vuelven a tener incertidumbre por el nivel de ingresos que tienen, una economía que está, te diría, tibia para ser generoso o fría, digamos, o sea, y que muchos sienten que los ingresos no les alcanzan y que muchos sienten que puede haber un temor por perder un puesto de trabajo. Entonces, tenemos que hablarle con el desafío de la generación de las nuevas oportunidades, ¿no? Bueno, la verdad que coincido bastante súper claro. Quería preguntarte por tu mirada sobre estos organismos como el Consejo Económico y Social, o que lo que se supone que tienen que hacer es pensar el país más allá de cada gobierno. Lo vimos con el Consejo Económico y Social que fracasó, que de hecho no se reunió más. ¿Cómo se hace para pensar más allá de lo que dijimos antes, ¿no? Más allá de cada gobierno, la alternancia? Vincular que participen los sindicatos, los gremios, los empresarios, los policy makers, o sea, lo veo como que en otros países es clave eso y acá no se plantea. Ya, yo creo que en la mayoría de los países donde ha funcionado, primero hay dos o tres cosas que son centrales. Primero de todo, hay una valoración de la sociedad por la construcción del diálogo. Es decir, es una sociedad que valora que haya consensos, no que valora que haya disrupción, digamos. O sea, entonces dice, bueno, se ponen de acuerdo, listo, acepto el acuerdo porque si han trabajado sobre un acuerdo hay un valor. Esto es una primera cuestión. La segunda cuestión es, no la caretean. Lo que dicen, lo hacen. Yo me he cansado de tener reuniones con dirigentes empresarios, con dirigentes sindicales, todo lo demás, que en el oído te dicen, esto es así, no, y después salen de la puerta y dicen totalmente lo contrario. Entonces, si te bancás lo que decís afuera, bancátelo de adentro. Si te bancás lo que decís adentro, bancátelo afuera. Es decir, ser genuino, ser sincero, ser franco en esas discusiones es un elemento central. Y el tercer punto, para un país como la Argentina, por ahí para otros países que tienen un nivel de desarrollo mayor no le hace falta, pero para Argentina sí son mesas donde todos tenemos que sentarnos en la mesa a saber qué ponemos, no qué sacamos. Digamos, o sea, qué estoy dispuesto a poner, qué concesión de los beneficios o de los intereses a los que represento estoy dispuesto a poner, no qué estoy dispuesto a sacar. Porque si todos ponemos un poquito, y probablemente le encontramos una salida, digamos, ¿entendés? Entonces, creo que hasta que eso no tenga la madurez suficiente, y todavía yo veo, lamentablemente, una dirigencia medio adolescente, digamos, o sea, que también es producto de lo que nos pasó en la pandemia, que sentimos tanta presión con un Estado que nos regulaba todas las cuestiones, que hoy nos queremos, lo libertario se transformó como en una salida de tanta nivel de opresión, pero yo creo que vamos a volver a una cosa más equilibrada, una cosa donde, bueno, ¿qué Estado queremos? Queremos un Estado que nos asegure un nivel educativo de calidad, queremos un Estado que nos asegure una justicia que nos brinde servicios, queremos un Estado que nos dé seguridad a través de nuestra fuerza de seguridad, queremos un Estado que nos resuelva el problema de, qué sé yo, los artistas del altiplano de tal lugar, y no sé si el Estado está para eso en esa prioridad hoy. Digamos, por ahí sí, pero tenemos que resolverlo entre todos, y no puede ser un elemento de concesiones. Para que vos me des algo, yo te doy algo, y entonces ahí empezamos a agrandar el Estado y la presión impositiva, porque tenemos que dejarlo que sea la presión mínima impositiva para que podamos desarrollar nuestro sistema productivo. Yo creo que eso es el verdadero desafío, ¿no? Y Jorge, ¿qué rol crees que juega el sindicalismo hoy en estas nuevas formas de que hablamos de trabajo, sobre todo los jóvenes? Hoy una crisis grande que tiene el sindicalismo es una crisis de representación. Un joven de 20, 25 años que entra a trabajar no se siente representado por la dirigencia, pero quizás no es
solo por la dirigencia, sino por lo que el sindicalismo le puede ofrecer, ¿no? Bueno, ¿cómo crees que se Bueno, sale de eso, es ¿no? que yo creo que primero de todo, como todas las crisis dirigenciales, hay que reconectarse con a quién representás. Entonces, yo se lo planteo muchas veces a muchos dirigentes sindicales con los que tengo mucho cercanía y afecto, y les digo, miren muchachos, ustedes representan a tipos que el 50% votaron a este gobierno. Y este gobierno les dice, ustedes son lo peor. Entonces digo, si ustedes no reconectan con esa idea, donde tienen que poner las barbas en remojo, reconectarse con cuáles son los problemas y los intereses de un trabajador hoy en la Argentina, de un trabajador formal, bajo convenio y demás, y es solo la negociación paritaria, es solo la inflación, o hay otros temas. O la gente siente que cuando le brindan la obra social no le satisfacen, o la gente siente que cuando le brindan un servicio adicional, como puede ser el del camping y todo lo demás, no tiene nada que ver con lo que, che, ¿sabes qué? Yo preferiría que me consigan acceder a una compu para mis hijos para que estudien computación, o me gustaría tener un proceso productivo nuevo que me está instalando en tal establecimiento, yo quisiera adquirir esas habilidades para mejorar mi salario, digamos. O sea, che, ¿cómo me haces un curso de capacitación para esto? Bueno, probablemente el diálogo de los dirigentes y la gente hoy también está interrumpido y cortado. Y entonces, ¿Vos creés, Jorge, creo que eso es perdón, lo que hay que escuchar, digamos. Primero de todo es aprender a escuchar. vos creés que eso que estás describiendo sucede con el sindicalismo en otros lugares más exitosos? Digamos que es un sindicalismo más maduro y que está mirando y reconecta mejor y mira otras cuestiones. Mirá, cuando vos ves, por ejemplo, procesos productivos como el de Alemania, el de Holanda, el de España mismo, que tienen gobiernos de distintos colores, a veces lo gobiernan los conservadores, a veces los socialistas y todo lo demás, pero sí tienen mecanismos de interacción donde preservan algo, que es la generación de trabajo, digamos, que es la generación de oportunidades, que es reconocer, hacen un diagnóstico común, che, ¿cuáles son nuestras oportunidades? ¿Qué podemos ofrecerle al mundo? ¿Dónde podemos generar más oportunidades para los alemanes, los holandeses, los españoles o lo que sean? Y a partir de eso se ordenan. Y por supuesto después hay una puja de distribución, pero esa puja de distribución no impide el desarrollo, digamos, o sea, y esto creo que para mí es la gran diferencia, que vos en esa puja de distribución no impidas el desarrollo, no impidas más oportunidades. La Argentina, evidentemente, eso le costó mucho. ¿Por qué? Porque tenemos 40% de trabajadores informalizados. El único empleo que crece es el empleo bajo monotributo, personal doméstico, autónomo, que yo, pero no crece el empleo asalariado formal, sí crece el empleo del Estado, digamos, ¿entendés? O sea, que es un costo que después lo paga el conjunto de las actividades productivas, digo. Entonces, me parece que esas cuestiones son las que tenemos que mirar con más inteligencia. Sí, ahí ya cierro con el tema. Hay un tema también de intereses, ¿no? De conflicto de intereses. O sea, está desalineado el interés del sindicalismo argentino, porque en otros lugares la cápita que está afiliada a sus sindicatos es lo que le da el poder y hoy tal vez aquí no sea tan lineal, ¿no? Sí, sí, probablemente tenga un problema de diseño, pero más allá del diseño, también hay una realidad. Es decir, si vos ves hoy el impacto que ha tenido el último paro general de la CGT, fue como un chasquibum, Tan ¿viste? O picada, sea, sí, sí, coincido. si te hago una movilización, es como si te pegara con almohadones, digamos, no genero ninguna modificación, ningún valor en la sociedad, ¿entendés? O sea, y eso me parece que ha sido parte también de correrle el velo a lo que representan los intereses. Yo creo que en ese sentido el gobierno del presidente Milei ha corrido el velo de lo que es cada una de las cuestiones cuando se habla de la casta, digamos. O sea, ¿estás representando un interés que es genuino para el trabajador o estás representando un interés que es para la dirigencia? Y esto corre tanto para la dirigencia sindical, empresaria, los periodistas, los políticos, para lo que quieras, ¿eh? Porque también es muy, digamos, cuando se utilizan una doble vara y después Adorni se sube al avión para ir a Punta del Este, digo, pasa lo mismo, ¿no? Che, Jorge, y yendo a algo más personal, ¿cuál fue el momento o la situación más tensa que te tocó vivir siendo ministro? Bueno, fueron varias, pero algunos procesos de negociación. Me acuerdo que antes de asumir estaba el conflicto de Cresta Roja que venía sobre el final del gobierno de Cristina y de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Eh, y bueno, un poquito antes de eso ya había ganado el presidente Macri y había definido su gabinete.
y 2 o 3 días antes de jurar, tuve que atender en la puerta de mi casa a una delegación de trabajadores porque la desazón, las dudas, el miedo que tenían era tan grande que se vinieron en un colectivo hasta la puerta de mi casa y bueno, y los atendí ahí, estaba justo saliendo a llevar a mis hijas al colegio, y los atendí ahí. Y les dije, miren muchachos, todavía no asumí, pero voy a hacer todo lo posible para tratar de encontrar una solución. De hecho, pudimos encontrar una negociación de salida dentro del marco de lo que nos establecía el concurso y demás de la empresa, que fue el 23 de diciembre a última hora. El 24 ya empezaba la gente a pensar en la Nochebuena. Y bueno, apenas asumimos, eso fue como muy demandante. Y después, por supuesto, hay momentos de tensión como las negociaciones paritarias docentes, donde con Esteban Bullrich tratábamos de cambiar un criterio de lo que era el proceso de negociación, que por suerte después se consolidó, que es la negociación que cada provincia lleva adelante su negociación. Ahí hemos trabajado mucho con la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y todo el equipo tanto de educación como de trabajo. Y bueno, fueron desafíos de cambiar un sistema, de cambiar un método. Y creo que lo hicimos bien y lo pudimos hacer. A pesar de las tensiones y de las dificultades, cambiar en la Argentina cosas requiere soportar tensiones. Y a veces esas tensiones llevan a situaciones más extremas y hasta a veces violentas, como fue cuando discutimos la reforma previsional. Pero tenemos que saber bancárnosla, porque si no sabemos bancarnos las tensiones, las cosas no cambian. ¿Y qué te decían tus hijas en esos momentos? Bueno, eran muy chiquitas, no entendían mucho lo que estaba pasando, pero por supuesto, ellas me conocen y me han visto siempre trabajar donde muchas veces no hay horario de trabajo. Claro. Hay días de semana donde un sábado, un domingo tenés que atender a alguien que lo necesita y uno como función de dirigente tiene que saber que a veces esa también es la tarea, digamos, no es un trabajo de rutina, es un trabajo donde muchas veces pasan cosas y la gente necesita ser escuchada, ser contenida y a veces llevarle una solución y eso es 7x24, sobre todo cuando te tocaba el Ministerio de Trabajo. Yo siempre le decía a todo el mundo que a partir de estar ahí después me quedó digamos, la rutina de dormir muy poco, digamos. ¿Por qué? Porque los conflictos en Aeroparque empezaban a las 5 de la mañana y terminaban el de los trenes a las 12 de la noche. Entonces es como que te vas acostumbrando a tener que procesar muchos campos de tensión, donde si tu equipo te acompaña, lo vas resolviendo, pero no deja de ser algo que tenés que poner mucho el cuerpo, ¿no? Ahí, bueno, me cuesta ser objetivo por la amistad que tenemos, pero bueno, mucho de tu calidad humana hace que hoy seguir recibiendo a todo el mundo y todos te siguen también recibiendo vos. Y tenés esa combinación entre estar con el mundo sindical, estar con el mundo empresario, estar con el mundo social. ¿Cómo es el post-gestión? O sea, el que el teléfono te suena 3000 veces en un día a que suene un poco menos. ¿Cómo viviste bueno, ese...? pero primero de todo, no hay que creérsela porque te suena el teléfono que tenés un valor extraordinario, digamos. O sea, tenés una función, no un valor, digamos. O sea, Bueno, la segunda es el valor lo aportás vos, digamos. Lo aportás en qué persona sos, en cómo ves la vida, en cuáles son los criterios que tenés para sugerir, para llevar adelante, en las virtudes que te acompañen, tu paciencia, tu perseverancia, etcétera. Bueno, esos son los desafíos para mí, te diría, más valiosos, digamos. Y por supuesto que yo quería hacer mi aporte y lo hice y sentí que mi aporte tanto como diputado como ministro habían sido enormes para el nivel de sacrificio que yo sentí que di. Y hoy lo hago desde otro lugar, desde el sector privado, participando políticamente en el PRO, pero ¿por qué? Porque me siento que es algo en lo que trabajé, ayudé y todo lo demás, pero no tengo un cargo ahí, no me interesa tenerlo. No soy una persona que cree que los cargos hacen más importante a las personas. Yo creo que si vos sos consecuente y si estás para ayudar, si pones el hombro, si también te la bancás en los momentos difíciles, las cosas finalmente terminan pasando, ¿no?
Bien, bueno, nada, súper claro y aparte está buenísimo poder humanizar un poco ¿no? el Sí, cargo, la sí, sí. función. No Yo es fácil a veces. no es fácil. Yo te voy a traer un poco al presente, frente a las críticas de la oposición, básicamente el gobierno, respecto del empleo, ¿no? De la pérdida de empleo formal, el gobierno salió a decir que se habían creado 400.000 puestos de trabajo en blanco en los últimos 2 años, claramente con un sesgo hacia la flexibilidad. La pregunta tiene que ver más allá del dato que es totalmente cierto. ¿Cuál es la mirada respecto de estos empleos que están en plataformas o que están en el monotributo y cómo deberíamos contabilizar con una mirada de desarrollo económico, ¿no? Mirá, esto es como una discusión parecida al tema de la pobreza. Es decir, si vos bajás la inflación, baja la pobreza, sí. Ahora, las condiciones estructurales de la pobreza mejoran o no mejoran, bueno, eso depende también de otras cosas que haces. En en términos del trabajo es lo mismo, digamos, o sea, vos podés generar más ocupación, digamos, o sea, y se genera más ocupación porque la gente necesita ir a la búsqueda de un ingreso. Entonces, hoy tenés una realidad muy distinta a la que tocaba hace algunas décadas atrás. Hoy con las economías de las plataformas, mucha gente va a estar ocupada, pero generándose un ingreso. Y eso es algo bueno que hay que celebrar, digamos. ¿Por qué? Porque por ahí sale del trabajo formal de tal lugar y como sabe y enfrenta una situación difícil, dice, bueno, che, yo me conecto a la plataforma y manejo el auto y lo transformo en Uber, o me subo a la bici y reparto y me genera un ingreso. Bueno, esos son cuestiones que sirven sobre todo para resolver un problema concreto de la gente, que es la generación de ingresos. Ahora, ni festejar porque 400.000 puestos de trabajo informales son buenos, ni perder 100.000 en una rotación habitual que tiene que ver con estacionalidades. Digo, no hay que rasgarse la vestidura, hay que pensar en términos de quién toma la decisión de generar dotaciones, que son los empresarios. ¿Cómo le construimos con un criterio, con previsibilidad, para que cuando desarrollen su inversión no digan voy a poner la dotación mínima de trabajadores porque no quiero quilombos? No, digan, che, por ahí si invierto en traer 3 o 4 personas más, capacitarlas y todo lo demás, puedo ganarme tal mercado y tal otro. Y ese es el desafío. ¿Cómo construimos eso? ¿Cómo construimos ese cambio de clima que hasta hoy, si vos le hablás a un empresario, che, yo la dotación mínima, no quiero ni medio más? ¿Por qué? Porque es un dolor de cabeza, ¿tenés? O sea, bueno, hay que sacarle ese dolor de cabeza, hay que resolverlo, hay que generar oportunidades. A veces no alcanza solo con el ámbito del trabajo, con las leyes laborales. Hace falta que haya una tasa de interés, que el tipo pueda tomar financiamiento para poder desarrollar esa Sí, inversión. reforma Hace, impositiva. hace falta que una reforma impositiva nacional y provincial y a veces local también, donde no le pongan tasa de impuestos a cualquier cosa que genere una oportunidad de desarrollo. Digo, bueno, pero eso es poner las barbas en remojo y decir, bueno, qué estado queremos, qué estado provincial queremos, qué estado local queremos, ¿no? Que es desafiante. Bien. Sí, hay que ocuparse. Ahí yo lo que veo a veces es que un poco la idea de este espacio es, bueno, ¿qué tiene cada provincia para ofrecer? ¿Cómo lo están pensando la provincia? ¿Cómo se está pensando el desarrollo federal también? Y qué puede aportar cada uno, ¿no? Me parece que ahí es el desafío, ¿no? Porque si pensamos a Totalmente. veces todo desde acá, a veces muchas veces el policy maker está sentado en Buenos Aires con una computadora cómoda y un lugar cómodo y no sale al territorio a ver donde realmente suceden las cosas, ¿no? Es que la experiencia te lleva, sobre todo porque está cambiando el orden político nacional. Si vos te pones a pensar qué va a pasar en los próximos 5 o 10 años, y vos vas a tener gobernadores de provincias pequeñas pero ricas, con poca población, como puede ser San Juan, como puede ser Catamarca, como puede ser Jujuy o Salta, o Neuquén, que está creciendo en población, pero aún así todo todavía no llega a ser el valor de Mendoza, digamos, para Mm. ponerlo en términos relativos, pero que van a tener una enorme cantidad de recursos, o sea, van a generar una enorme cantidad de recursos y oportunidades. Eso se va a traducir en más puestos de trabajo y no sé si se va a traducir porque esas actividades no son demandantes de puestos de De mano de trabajo obra. intensivo. Las tecnologías los ayudan a depender menos de la mano de obra, pero sí pueden desarrollar infraestructuras, sí pueden desarrollar otro tipo de servicios, sí pueden desarrollar cadenas de valor vinculados a lo que están haciendo. Y me parece que esas son las formas inteligentes donde un presidente, un gobernador, un intendente se pongan de acuerdo para que lo que se genera en valor vuelva en valor y se multiplique.
¿Entendés? O sea, la inteligencia está en eso. Ahora, uno puede ser libertario, otro puede ser del PRO, otro puede ser peronista, otro puede ser radical, sí, pero que sean inteligentes para poder hablar entre ellos y resolver un tema concreto. Totalmente. Cuanto mejor le va al país, mejor nos va a todos. Es así. Che, Jorge, para cerrar, bueno, gracias por venir, ¿no? Pero, ¿cómo ves el país en 5 o 10 años? Mirá, yo creo que la Argentina, primero de todo, es un país extraordinario. Estos que critican o cuestionan, no, que no somos. Yo creo que la Argentina es un país extraordinario, que nos ha dado la oportunidad de transformar la vida de muchos, pero que nos queda una tarea de seguir haciéndolo, sobre todo en función de los que menos oportunidades tienen. Ahora, creo que eso requiere de un nivel de desarrollo que requiere cosas difíciles, como por eso yo en algunas cosas banco a este gobierno, porque ha tomado decisiones que algunas son muy difíciles, o sea, que la política no ha querido tomar a lo largo de muchos años, que tiene que ver con adecuar el déficit fiscal, con ordenar los números, con priorizar qué cosas sí, qué cosas no. Y hay otras que no lo ha hecho con el mismo criterio, digamos. O sea, todavía hay un montón de empresas del Estado que no sabemos para qué las estamos teniendo, siguen generándose un déficit y no tienen un sentido. Alineamientos con países que nos brinden más oportunidades, no que nos cierren oportunidades. Pero esto no tiene que ver con un alineamiento en particular, sino que digo, seamos inteligentes. Y creo que eso, si la Argentina lo repite con la alternancia que decías vos, que lo importante es que el que viene no ponga el freno de mano, gire 180 grados y se vaya para atrás, digamos. O sea, sino, bueno, un matiz, una orientación un poquito más para acá, más para allá, más regulada, menos regulada, más abierta, menos abierta, pero que vayamos siempre para el mismo lado, al lado de los intereses de los argentinos. Yo creo que eso cada vez se hace más evidente. Por ejemplo, cuando miro a Vaca Muerta, veo que han pasado 5 gobiernos y que todos se han orientado para el mismo lado, ¿no? Y con distintos colores de gobernador político y demás, pero todos han entendido, che, ahí hay una oportunidad para financiar parte de la infraestructura que la Argentina necesita, de la generación de dólares que la Argentina. Bueno, lo mismo tiene que pasar con el sector agropecuario, que hemos entrado en una pelea, para mí, de las más estériles de la historia argentina, digamos, o sea, el año 2009, que para mí, por eso a veces señalo la torpeza de algunos dirigentes políticos del peronismo que no se dieron cuenta del error estratégico de pelearse con la capacidad productiva y transformar a Argentina en una economía subsidiada innecesariamente, digamos. Y me parece que esos son los desafíos que tenemos, ¿no? Encontrar ese camino, ese andarivel, subirnos a esa oportunidad de desarrollo, y creo que si logramos eso es un montón. Bueno, Jorge, la verdad que ha sido una charla súper amena. Me impresiona la velocidad y la claridad conceptual que tenés, porque te hemos peloteado para el pasado, fuimos a temas técnicos, volvimos. La verdad que súper agradecido. Ojalá que el proceso de desarrollo económico argentino te encuentre en el rol que sea, como fuente de consulta o participando activamente, porque tenés una mirada que vale la pena incorporar. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Quique. Muchas gracias. Juanpi, querido. Gracias. Gracias por la invitación y que sigan muchos episodios más.